Reciban un cordial saludo, jóvenes estudiantes. Estamos en un nuevo video para este canal Gramatical. El día de hoy estaremos trabajando el curso de comunicación, pues el primer examen de CEPRE ya está a puertas, ¿ok? Así que estaremos repasando las 6 primeras semanas, los 6 primeros temas. En la semana 1 hemos trabajado la comunicación, es aquel proceso que se intercambia información entre un emisor y un receptor. Así que por lo tanto tienes que tener presente los elementos de la comunicación, siendo el emisor quien codifica el mensaje y el receptor quien lo decodifica, ¿ok? Tenemos aquí que el mensaje es tengo a tu hijo, el código español, las ondas sonoras pues están ahí frente a frente. El contexto es la calle y el referente, tengo a tu hijo, ¿a quién se refiere? Al hijo, ¿no? Este es el referente. También hemos trabajado las funciones del lenguaje, ¿ok? Pero cómo se relacionan con los elementos de la comunicación. Entonces, recordemos que la función expresiva, emotiva es cuando dices, no estoy conmovida, qué alegría siento, ¿no? Donde el emisor expresa su sentir personal, ¿ok? Está utilizando la primera persona, entonces el elemento principal de la comunicación que ejerce la función de lenguaje expresiva es el emisor. La función apelativa influye en el receptor para que éste actúe de cierta manera. Cuelga tu mochila, ¿ok? Hazlo, ¿ok? Entonces, la función de lenguaje relacionada con este elemento de la comunicación será el receptor, ¿ok? En la función poética o estética, la atención se centra en este mensaje, pues queremos que el mensaje sea bello, ¿no? En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. Entonces, esta función se relacionará con el mensaje. No lo olvides, poética con el mensaje. Referencial, ¿ok? Transmite información acerca del referente, ¿ok? El oro es el metal más dócil, ¿ok? ¿Quién es el referente? Aquí es el oro. Así que nos transmite información acerca de este, por lo tanto, el elemento con el que se relaciona es el referente. En la función metalingüística, que es el código, usando el código, ¿ok? Entonces, obviamente, se va a relacionar con el elemento de la comunicación llamado código. Ejemplo, ocaso significa puesta de sol. Se está haciendo uso de una de sus propias disciplinas de la lengua, ¿no? Que es la semántica. Fática. Fática es para comprobar el canal. ¿Qué dices? ¿Ok? Por lo tanto, la función fática se relacionará con el canal. ¿Ok? Tenlo presente: expresiva, emisor, apelativa, receptor, estética, mensaje, referencial, referente, metalingüística, código y fática, canal. También es importante recordar los tipos o las clases de comunicación. ¿Ok? El primero será pues por el espacio. En el espacio en el que se encuentra el emisor y el receptor. Si están frente a frente será directa. Si están a través de un libro, una charla, un teléfono, una computadora, ¿ok? Será indirecto o a distancia. A ver, también por el tipo de código que se usa. Si yo utilizo el código español, pues será una comunicación lingüística, ya sea oral o escrita. Y si no uso ningún código, sino que uso gestos, guiños o mímicas, será pues comunicación no lingüística. Por el tipo de emisor, ¿ok? Si es el emisor es una persona que da determinada información a un grupo cerrado de personas que pagan por ese derecho de difusión. Pero si el emisor es para todo el público y cualquiera que quiera tener esa información lo puede obtener, es la función, el tipo de comunicación de masas. Por la dirección del mensaje, ya sabes, unidireccional, cuando una sola persona habla y otras la escuchan, y bidireccional, cuando hay interacción, intercambian, ¿no? El emisor se vuelve receptor y el receptor se vuelve emisor. Ahora, por la relación del emisor y el receptor, si hablas contigo mismo, un monólogo es intrapersonal, y si hay un receptor que no eres tú,
mismo es interpersonal. Recuerda las fases de la comunicación, tenemos la fase psíquica, fisiológica y física. La fase psíquica será al momento de codificar, la fase fisiológica al momento de que nuestras cuerdas vocales y todo nuestro aparato fonador se prepara para que el sonido salga, y la parte física es el medio pues por donde se está transportando el mensaje. ¿Ok? No lo olvides. Repasemos también acerca de la comunicación no verbal. Ok, entonces ten en cuenta los tipos, que es la paralingüística, el tono, el ritmo, el volumen, se enfoca en nuestra voz. La kinesia se enfoca en nuestros gestos, expresiones, miradas, postura y manos. Ten en cuenta eso. La proxemia en la proximidad en las que nos encontramos de nuestros locutores. Por ejemplo, si es hasta de 15 a 45 es íntima. De 46 a 120 es personal, de 120 a 360 es social y de 360 centímetros además es pública. Ten en cuenta estas distancias. Y también vamos a terminar con la cronemia, que tiene que ver con el tiempo en el que haces uso, del que haces uso en tu discurso. ¿Ok? Muy bien, vámonos con las preguntas de exámenes tipo CEPRE, ¿ok? Estas son exámenes que se han tomado en ciclo intensivo, primera selección de este año, ¿ok? Así que vamos a repasar. Primera pregunta, identifica el tipo de estilo de comunicación que presenta el caso. A ver, Gilberto es una persona que fácilmente percibe el estado emocional de sus colegas de trabajo. En una oportunidad apoyó en levantar el ánimo de su amigo Leoncio, quien tenía una mirada fría y un semblante sobrio. Entonces, si tú te fijas aquí, esto lo saqué de tu compendio. El estilo asertivo, ¿ok? El estilo asertivo dice que tiene la habilidad de reconocer emociones. ¿Ok? Esto pues son estilos de comunicación, estilo asertivo, estilo agresivo y el estilo asertivo pasivo. Recuerda que el estilo agresivo habla mucho, participa mucho, ¿ok? Y no les cuesta expresar su opinión, ten en cuenta esto, y que al asertivo se le hace complicado expresarse, ¿no? En cambio, el asertivo sabe expresarse, pero también sabe escuchar y sabe reconocer las emociones, y en este caso vemos que Gualberto percibe el estado emocional, así que la respuesta será asertiva. Pues ten esto en cuenta. Reconoce el tipo de comunicación no verbal. Ya hemos estudiado la proxemia, la cronemia, la kinesia. A ver, vamos, ¿qué tal nos va? Dice, el tipo de comunicación no verbal, vemos aquí. Algunos dirán mis proxemia, ¿ok? Pero yo más me enfoco en sus manos, ¿ve? Le está diciendo, lárgase a la cárcel. Aquí veo su cara de ella contenta y este niño con las manos aquí bien hechas, ¿no? Entonces veo mucho ahí gestos, veo mucho ahí la mano, las miradas. Entonces, obviamente será la kinesia. Vamos a esta tercera pregunta. Identifica la comunicación por el tipo de código. Ajá, a ver, el tipo de código es pues lingüístico y no lingüístico. A ver, un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca y decía, en el penumbroso remando del riachuelito yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto, y en el fondo de las aguas se movía de un lado a otro contorneándose. Los peces y niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Ok, bueno, por el tipo de código vemos que él ha dicho, ha hablado, ha comunicado. Eso es lo que está predominando, es el tipo lingüístico. ¿Ok? Aquí tenemos otra pregunta, CEPRE, ¿ok? Es CEPRE, esto es CEPRE ciclo intensivo. A ver, vamos, comunicación lingüística por el código, comunicación directa por la ubicación del receptor, comunicación por el tipo de participación unilateral, comunicación por el tipo de emisor, masas o difusión, comunicación por la relación entre el emisor y el receptor. Por la relación pues tenemos intrapersonal e interpersonal. La única alternativa que encontramos es interpersonal, por lo tanto esa es la respuesta. En la semana 2 se va a trabajar ortografía acentual.
Y se empieza pues por el tema la sílaba, ¿no? Ya que se va a tratar diptongos, hiatos y algunas cosas más, ¿ok? Empezamos entonces. La sílaba es la unidad mínima de la lengua en una sola emisión de voz. Y si yo digo voz, me estoy refiriendo a sonidos, ¿ok? Solamente vas a considerar cuando te piden cuentas sílabas, si hay hiato, si hay diptongo, aquellas vocales y consonantes que tengan sonido. ¿Ok? Dos tipos de sílaba, las tónicas, en la que cae el acento, y las átonas, en la que no cae el acento. Instituto, sílaba tónica tu, instituto, sílaba átona, insti y to. ¿Ok? Recuerda que en una palabra solo hay una sílaba tónica y varias átonas. Pero dirán que es el acento, pues el acento es esa mayor fuerza de voz en una palabra, en una sílaba. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de acento, el ortográfico y el prosódico. El ortográfico es la tilde, que se coloca sobre algunas sílabas, y el prosódico solamente es la mayor fuerza de voz en esa sílaba. No lleva tilde, ¿ok? Ahora, esto es importante, ¿ok? Siempre van a preguntar en tus exámenes sobre la estructura silábica, ¿ok? Tienes que saber las partes de la sílaba, porque de repente te van a dar palabras y te van a decir cuántas codas hay, cuántas cimas hay, cuántos vocales hay, cuántas cabezas hay, o sea, y tú tienes que contarlas, ¿ok? En este caso tenemos una sola palabra, y en esta palabra estudiáis tiene 3 sílabas. Vamos a analizarlas. A ver, dice cima vocálica. La cima vocálica, ¿ok? Es aquella que donde se centra el núcleo, es el núcleo. La cabeza es el inicio y la coda es el final. En esta parte en esta última sílaba se puede observar mejor. El D es la cabeza. La cima es la que contiene las vocales. Y la última consonante es la coda. ¿Ok? 3 partes. Cabeza, cima y coda. Ahora, dentro de la cima hay, ¿ok? 2 tipos de vocales. Las vocales marginales y la vocal nuclear, o también conocida como núcleo silábico. Vocal marginal, vocal silábica. En este caso, en esta sílaba solo tiene una vocal, que es el vocal nuclear y coda. En esta tiene cabeza y núcleo vocálico. En esta tiene cabeza, coda, núcleo vocálico y 2 vocales marginales. Entonces, si nos pedirían contar, diríamos, esta palabra ya tiene 2 cabezas, una coda, 3 núcleos silábicos, vocales nucleares y 2 vocales marginales, ¿ok? Entonces tienes que aprender a contar tus cabezas, codas, cimas. Tienes que aprender las estructuras silábicas. Muy bien, ahora sí entramos a concurrencia vocálica. En la concurrencia vocálica vamos a tener a los diptongos, a los hiatos y a los triptongos, ¿ok? Recuerda que existen diptongos crecientes donde empieza con una vocal cerrada y le sigue una vocal abierta. En los decrecientes es una vocal abierta y le sigue una vocal cerrada. Y en los homogéneos son pues 2 vocales cerradas, ¿ok? En los hiatos acentuales son aquellas donde la vocal cerrada tiene la tilde, ¿ok? Y si la vocal cerrada tiene la tilde, pues tienen que separarse. El hiato es disolución del diptongo, ¿ok? Separa a las concurrencias. En los hiatos simples solo tenemos a las vocales abiertas. Las vocales abiertas se separan, tenlo en cuenta. Los triptongos, ¿ok? Ten en cuenta que son formadas por 2 vocales cerradas y una abierta. Siempre acuérdate en tu examen de la palabra wow, wow. 2 vocales cerradas, una abierta y la abierta siempre está al medio. Si no está en esta estructura, no es triptongo, ¿ok? Pasamos ahora sí a exámenes de admisión sobre este tema. Dice,
Determina el número de diptongos decrecientes que presenta el siguiente enunciado. A ver, diptongos decrecientes. Ah, ya sé mis. Los que empiezan con vocal abierta y después una vocal cerrada. Perfecto. Vocal abierta, vocal cerrada, Eugenio. Muy bien, aquí hay una. A ver, otra que empiece con vocal abierta y vocal cerrada. Aquí hay dos. Vocal abierta y vocal cerrada. Aquí hay tres, por lo tanto, aquí también abajo hay vocal abierta, vocal cerrada. Cuatro diptongos decrecientes. Continuamos. Identifica la palabra que presenta diptongo decreciente. Mira, este tema es bastante recurrente en los exámenes, en los primeros exámenes de CEPRE. Ten cuidado. La mujer, a ver, diptongo decreciente. Aquí no hay un mar de lágrimas, no hay concurrencia, no le quedaba más remedio de recurrir a los ahorros que tanto esfuerzo había costado reunir. Aquí hay uno, reunir, y dárselos a aquellos dos desconocidos. Entonces la única palabra que tiene diptongo decreciente, vocal abierta y luego vocal cerrada es reunir. Esa sería la respuesta. Muy bien, recuérdate que aquí te dice determina verdad o falsedad de los enunciados y te habla de los diptongos, ¿ok? Recuérdate para ubicarte en triptongos siempre del wow. El triptongo son secuencias de tres vocales pronunciadas dentro de una misma sílaba. Tres vocales, perfecto, verdadero. Los triptongos son secuencias de dos vocales abiertas y unas pronunciadas dentro, no, dos vocales cerradas, no abiertas. Los diptongos son secuencias de dos secuencias de dos vocales, claro. Y los diptongos son secuencias de dos vocales decrecientes, dos vocales decrecientes pronunciadas dentro de una misma sílaba. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Solo dos vocales decrecientes? No, también hay vocales crecientes, homogéneas, ¿ok? Por eso es falso, respuesta a la B. Vamos con el siguiente tema de esta semana, ¿ok? Es el acento, ¿ok? O la tildación, las reglas de tildación general según la posición de la sílaba tónica. Y aquí pues son las conocidas agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿ok? Las agudas son conocidas como oxítonas, las llanas paroxítonas, esdrújulas proparoxítonas y sobresdrújulas preproparoxítonas, ¿ok? Las agudas son las que llevan la sílaba tónica al último y se tildan en N, S o vocal. Capitán termina en N, se tilda. Las llanas llevan la sílaba tónica en la penúltima. Zapato, zapato. Solo se tilda cuando termina en diferentes consonantes excepto NS. Jamás se tilda cuando termina en vocal. Esta termina en vocal, no se tilda. Las esdrújulas, sílaba tónica en la antepenúltima. Gramática, ¿ok? Siempre llevan tilde. Por eso su tilde acá. Las sobresdrújulas es anterior a la antepenúltima. La tras antepenúltima, véndemelo. Entonces, igualmente todas las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Exámenes de admisión de este temita. Reconoce la cantidad de palabras oxítonas que presenta el siguiente mensaje. Oxítonas, ajá, agudas. Estimá, compañé, les comunica que por el aniversario de nuez, distritar, reuniré para conversar, va 1, sobre el folclore, va 2, de nuestra localidad, va 3. Tres palabras oxítonas. Recuerda que los monosílabos lees que por el jamás son agudas. Los monosílabos están en otra clasificación. Solo cuentan las que tengan más de dos sílabas. Vamos ahora con las reglas especiales de tildación. En las reglas especiales de tildación tenemos la tilde disolvente que se da cuando una vocal cerrada se tilda y disuelve el diptongo que existía. Porque una vocal cerrada y una abierta se unen, hay un diptongo, pero al tildarse la vocal cerrada disuelve formando un hiato. En la tildación de los compuestos, ten en cuenta que si están separados por un guión, los dos conservan su tilde químico, farmacéutico. Pero si los dos se unen, ¿ok?
forman una sola palabra, décimo y séptimo forman una sola palabra y no hay ningún guión, el último conserva su tilde, su acento, pero la primera lo pierde. Décimo séptimo, ¿ok? Listo. En la tildación adverbial, ¿ok? Cuando convertimos a mente los adjetivos para volverlos adverbios, los agregamos mente, entonces conservan su tilde. Ágil, ágilmente. No pasa nada, el mente no les va a quitar la tilde. Si lleva tilde, que siga usando su tilde, y si no llevaba, tampoco seguirá llevando tilde. En la tildación diacrítica tenemos aquellos monosílabos, ¿ok? Para los que en algunos significados tienen que tener tilde y en algunos significados no, para diferenciarlos. En el caso, por ejemplo, aquí, yo sé que él se operaría el mentón. Yo sé de saber, ¿ok? Que él se, pronombre no lleva tilde. El pronombre lleva tilde y el de artículo no lleva tilde. ¿Ok? Igualmente tú de pronombre lleva tilde y tú de determinante posesivo no lleva tilde. En la tildación enfática se da cuando algunas palabras se encuentran dentro de expresiones interrogativas o exclamativas. Cuando te irás de viaje lleva tilde porque está en pregunta. Pero cuando responde, cuando regrese mi padre. Aquí ya no lleva la tilde, pues no está dentro de un signo de, de una exclamación o de una interrogación. Exámenes de estos temas. A ver, preguntas sobre estos temas. Determina el número de tildes omitidas en el siguiente texto. El pronombre lleva tilde. Vivía lleva tilde. Alejado de la ciudad cada día, tilde disolvente. Practicaba un deporte distinto, pero sentía tilde disolvente 4. Nostalgia de su antiguo trabajo de policía, disolvente intrépido, esdrújula. Hay 6 tildes omitidas, ¿ok? Esa es la respuesta. También te van a preguntar así, ¿no? Tildes omitidas es uno clásico, así que por favor repasa tus reglas de acentuación. A ver, sé que en ti quedará este secreto, pero tú no te esmeras en conservarlo, por favor hazlo por mí y los demás. Sé, del verbo saber lleva tilde, que en ti quedará, 2, aguda, este secreto, pero tú, ok, tilde de pronombre, no te esmeras en conservarlo. Por favor, hazlo por mí, 4, y los demás 5, aguda. Hay 5 tildes omitidas en este texto, ¿ok? Ok, ten cuidado al contar tus tildes. Semana número 3. En esta semana se trabaja el tema lingüística. Tú sabes que la lingüística es aquella ciencia que estudia el lenguaje, ¿ok? Y que la unidad mínima de estudio es el signo lingüístico. Y vamos ahora a ver pues las propiedades o características del signo lingüístico. En primera, el signo lingüístico es biplánico. Tiene 2 planos, el significado y el significante. También conocido concepto o imagen acústica. También conocida como plano del contenido, plano de expresión. El significado es aquella imagen mental, ¿ok? Que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo computadora. Esa imagen que vino a tu cabeza, significado. La palabra computadora, esas letras unidas, significante. ¿Ok? No te olvides, 2 planos, significado y significante. Es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque este pequeño signo lingüístico se forma por monemas, ¿ok? Letritas con significado, pequeñas sílabas con significado, y también con fonemas, que es pues el sonido. Mutable o inmutable. Mutable es cuando el signo lingüístico a través del tiempo de muchos años sufre una transformación. Inmutable porque el signo lingüístico en un periodo de tiempo no cambia, ¿ok? El mutable es estudio diacrónico y el inmutable estudio sincrónico. Ten cuidado, tenlo en cuenta. Arbitrario es pues que un solo concepto tiene varios significados. Por ejemplo, cat, gato, michi en quechua, o sea, varios significantes, pero nos seguimos refiriendo al mismo concepto, que es un cuadrúpedo felino, 4 patitas, bigotitos, orejitas. ¿Ve?
Es lineal porque va una después de otra en forma de cadena, de carro, no va por arriba, no es vertical, no es diagonal, ¿ok? Es lineal una tras de otra. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Tipos de lenguaje: el verbal, que es oral escrito, hace uso del código, hace uso del idioma, del sistema de signos, y en el no verbal utilizan gestos, imágenes o sonidos. ¿Ok? Características del lenguaje: que es universal, es apta para todos los hombres de la tierra, racional porque para tener lenguaje tienes que tener uso de la razón, es innato porque nacemos con esa predisposición genética al lenguaje, es aprendido porque lo aprendemos en nuestra sociedad, es doblemente articulado porque en este caso ya tiene morfemas y fonemas, los morfemas, ¿no? Las raíces, los lexemas, los flexivos, ¿no? Y todo eso. Y el humano porque solamente los humanos tienen lenguaje, porque solamente los humanos tenemos raciocinio. Muy bien. Funciones del lenguaje: representativa, informa, mañana es martes, expresiva, qué día tan maravilloso, fática, me escuchas, comprobación del canal, apelativa, ¿no? Hacer que el receptor haga algo por nosotros, cierra la puerta, metalingüística, uso código para hablar del código, ocaso significa puesta de sol, usa la semántica, ¿ok? Poética es el embellecimiento de nuestro lenguaje, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Listo. Exámenes que han venido sobre este tema, ¿ok? Son primeros exámenes de CEPRE reales, ¿ok? Reconoce la función del lenguaje que presenta el siguiente mensaje. A ver, por fin libre y seguro puedo cantar, rompióse el duro freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida. Mi libertad civil bien entendida. Obviamente es la forma bella del lenguaje, esta función que embellece, estética, ¿ok? Función estética. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta, examen CEPRE para puntos. Dice, identifica el tipo de función del lenguaje que predomina en el siguiente diálogo. A ver, ya llegamos a mi querida Arequipa, es una ciudad ordenada y limpia y acogedora como su gente, es cierto. Es un gusto estar aquí. No, la que predomina es la expresiva, pues no, ella está expresando su gusto, su alegría por estar ahí, expresiva o emotiva. Vayamos ahora a estudiar los planos del lenguaje. Tú sabes que se tiene dos planos, el cual son lengua y habla. La lengua es el conjunto de signos empleados por una comunidad. En cambio, el habla es el fenómeno físico por el cual se materializa la lengua. La lengua es el código, pero el habla es el uso del código. La lengua es casi fija, ¿no? Tú sabes, por esa propiedad inmutable, pero el habla es variable, varía de acuerdo a cada persona. Es teórica, está todo en nuestra mente. En cambio, el habla es práctica. La lengua es psíquica, es un proceso mental. En cambio, el habla es psicofisiológica, participa nuestros órganos, ¿ok? Para emitir el sonido, para concretarlo. Es social, ¿ok? Es un acuerdo social donde deciden su código y cómo usarlo, ¿ok? Y el habla es cambios individual. Cada uno decide dependiendo de muchos factores, ¿ok? Ya sea el idiolecto, el sociolecto, ¿ok? Influyen para que cada uno forme su habla. Listo. Hablando de las variaciones de la lengua, hablando del dialecto de sociolecto, ¿ok? Repasemos un poco de esto. Recuerda que el dialecto es la variación por el lugar, ¿ok? Por ejemplo, en Perú es niño, en Piura es churre, en Ucayali es guambrillo, ¿ok? Esta es una variación léxica, ¿ok? Si tú ves que la variación que te presenta el ejercicio es porque, no, ellos hablan así porque son de la selva, ellos hablan así porque son de la sierra. Entonces, si tú ves esa variación que depende del lugar, es un dialecto, también llamada variación diatópica. Pero si tú ves que la variación se da por su nivel social, es el sociolecto.
¿Cuáles son esos niveles? El superestándar, el estándar y el subestándar. En el subestándar está el popular y el vulgar. En el nivel estándar, el coloquial, la forma en la que hablamos con nuestros familiares, y el culto, ¿no? La forma formal en nuestras clases, en nuestras universidades. Y el nivel super estándar, pues ya es el nivel literario, el nivel que usan los antropólogos, los profesionales, ¿ok? Entonces, recuerda que si es variación por su nivel social, no él habla así porque es una persona profesional, educada, sociolecto, ¿ok? En cambio, el idiolecto es la variación diafásica, ¿ok? Es la forma de hablar de cada uno de nosotros. ¿Y qué influye en el idiolecto? Influyen el sociolecto, nuestro nivel, ¿ok? Influye también nuestro lugar, influye nuestra edad, y todas esas influencias deciden nuestro idiolecto y es la forma en la que cada uno de nosotros hablamos. Variación diatópica, lugar, variación diastrásica, nivel, y variación diafásica, el idiolecto, que influyen todas las variaciones en esta para formar nuestra habla singular. Muy bien, y de paso ahora, antes de pasar al siguiente tema, repasemos las familias, ¿ok? De las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son las que fueron... las lenguas amerindias son las que son innatas de nuestro país, ¿ok? Las que formaron nuestras raíces. En cambio, las lenguas no amerindias son las que vinieron del extranjero, ¿ok? Entre las lenguas no amerindias tenemos el japonés, el español, el chino, el francés y el italiano. En las lenguas amerindias tenemos dos, las indias y las amazónicas. Las indias de color amarillito aquí y las amazónicas aquí en este cuadro de color anaranjado. Ahora, en tu compendio de CEPRE siempre consideran la lengua arhua como una familia principal, el pano y el aru. Estas tres lenguas son como las, las que incluyen las otras familias, ¿ok? Tenlo presente, aragua, pano y aru son las tres lenguas principales para pues los temas que CEPRE trabaja. Dentro del aragua está la culina, dentro del pano está la arahuaca, la capanagua, el cachibo, el yaminagua, es de Loreto, y dentro de la familia Aru estaba el aymara, el jacaru y el cauqui, ¿ok? Y también encontramos pues en las lenguas indias la familia quechua, que incluye el quechua norteño, central, sureño, etcétera, etcétera, ¿ok? Vamos con algunas preguntas de CEPRE para puntos. Completa el organizador. Te dije que las lenguas amerindias se preconsideraba tres familias, que todos los marqué aquí, el aragua, el pano y el aru, ¿no? Entonces, el aymara y el cauqui, ¿en qué familia está? En el aru. El arahuaca y el capanagua, en el pano. Y el culina, en el aragua. Esta es la respuesta. Mira, entonces te pueden venir estas preguntas, ¿ok? Te puede decir aquí lenguas amerindias, lenguas no amerindias, lenguas autóctonas, lenguas no autóctonas. Entonces, las amerindias, pues ya te dije, está el aragua, el pano, ¿y qué le falta? Te dije tres familias principales, aragua, pano y aru, muy bien. En las no amerindias, en la única que tenemos aru, pues es en la B. En las no amerindias está el italiana, también muy bien. Respuesta, la B. Semana número 4. ¿Ok? En esta semana se trabaja la ortografía puntual. ¿Ok? Tú ya sabes que el punto tiene punto seguido aparte y final, ya sabes cuándo usarlos. Vamos ahorita a repasar un poco de los tipos de coma. Tenemos la coma numerativa, ¿ok? Que separa miembros gramaticales equivalentes, ¿no? Si yo digo flores, no diré petunia, girasoles, rosas, claveles, ¿ve? Todos son miembros gramaticales equivalentes y solo ahí puede existir una coma enumerativa. Vocativo es cuando llamamos a una persona para hablar con alguien, ¿no? En segunda persona, oye tú, Elvis, tú, Camila, oye tú, Renzo, ven para acá.
Elvis, no quiero que salgas tarde, ¿no? Oye tú, Elvis, ¿ve? Si tú me das cuenta que está hablando en segunda persona, oye tú, Elvis, ya es coma vocativa. La positiva es aquella coma que pues marca la presencia de una posición, ¿no? Miguel Grau, el caballero de los mares. La coma incidental es aquella frase que va entre comas y que si tú la sacas, no pasa nada. Por ejemplo, aquí dice, miren, está dispuesta a todo. Qué barbaridad, con tal de conseguir lo que quieres. Ahora, si tú ves que tú lo puedes sacar, qué barbaridad lo sacamos. Miren, está dispuesta a todo con tal de conseguir lo que quiere. No ha cambiado el sentido de la oración, es solo una coma incidental, solo está añadiendo y aclarando algunas ideas, pero no es indispensable, coma incidental. Hiperbática, ¿ok? Es pues cuando el orden gramatical de nuestro texto se ha invertido y por lo tanto genera esta coma hiperbática. Por ejemplo, la convivencia era idíliaca en aquellos calurosos de principios del verano pasado. Se ha transportado el sujeto a la parte de atrás y el predicado hacia adelante y por lo tanto se ha generado una coma hiperbática. La elíptica es aquella que reemplaza a un verbo sobreentendido, ¿no? Por ejemplo, Elvis ha decidido cursar sus estudios universitarios en Lima y su hermano, coma, en México. ¿Qué está reemplazando? Cursar estudios, ¿no? El verbo cursar, el verbo estudiar es lo que está reemplazando esta coma elíptica. La coma condicional es pues cuando hay la presencia de una subordinada condicional. Si vas a llegar tarde, coma, no dejes de avisarme, es el sí. La condicional, como otra condicional vuelvas a salir, un 8, coma, nos haremos ricos, ¿ve? Coma condicional. La conjuntiva son aquellas que van a estar delante de las conjunciones adversativas y lativas explicativas. No lo hizo porque le gustará, coma, sino porque era su deber. Recuerda que están antes de la conjunción, no después. En la coma condicional va después de la condición. En la coma conjuntiva va antes de la conjunción. Preguntas de exámenes para puntos de este tema. Identifica el tipo de coma que presenta el segundo párrafo. A ver, segundo párrafo nos concentramos. Los macronutrientes son los componentes mayoritarios de los alimentos. Son macronutrientes las proteínas, los glúcidos o azúcares, los lípidos o grasas, el agua o la fibra. Yo veo aquí equivalentes gramaticales, ¿no? Todas estas de aquí son macronutrientes, todos son equivalentes gramaticales, por lo tanto es una coma enumerativa. En la 11 señala la clase de coma que se emplea en el siguiente ejemplo. Pedro juega fútbol, Andrés ajedrez, he reemplazado el verbo jugar, es una coma elíptica. Identifica la clase de coma empleada en la expresión. Alicia come un guiso de pollo, Andrés un picante de cuy. Mira, incluso se ha usado el mismo nombre, Andrés, Andrés, ve. Te puede venir estas preguntas, ¿ok? Entonces este video está siendo útil, ¿ok? Alicia come un guiso de pollo, coma, Andrés un picante, se reemplazó el verbo come, coma elíptica. A ver, algunas preguntas sobre mayúsculas y de paso repasamos, ¿no? Algunas cosas. Identifica la verdad o falsedad. La palabra que sigue a los dos puntos del encabezamiento de una carta va con mayúscula. Sí, sí. Todos los nombres propios van con mayúscula, claro que sí. Todos los sustantivos comunes, falso. Todas las palabras del título, no, no todas. De un título de un libro solo va la primera letra, solo la primera letra va en mayúscula. La primera palabra que comienza un escrito, claro, siempre a comenzar con mayúscula, respuesta verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. El ejemplo identifica el caso de uso de los dos puntos. A ver, querida Rocío, pum pum, ¿qué día tendrás tiempo para celebrar tu cumpleaños? En este caso se está usando como encabezamiento de cartas o documentos. ¿Ok? Estos dos puntos es encabezamiento de cartas. Querida Rocío. ¿Ve? Ten en cuenta también este uso de los dos puntos que se repite en todos los exámenes. Aquí también, ahora pregunta, identifica el caso del uso correcto de los puntos suspensivos. Más vale pájaro en mano, ¿ok? Y si el interlocutor te deja la expresión a medias porque quiere que tú lo completes, pues es porque para señala la interrupción voluntaria porque ya es conocido esta frase. Si te viene un refrán que es súper conocido, entonces el uso de los dos puntos es interrupción voluntaria. ¿Ok? Respuesta la A.
Vayamos ahora a la semana 5 con el tema morfología. La morfología es el estudio de la estructura interna de las palabras, ¿ok? Su unidad mínimo de estudio es el morfema, que tiene dos tipos, el lexical y el gramatical. El lexical, que son las raíces de las palabras, y el gramatical, que se divide en independientes o libres, ya que son las preposiciones, conjunciones, aquellos que tienen significado propio. Y los dependientes o trabados, que son los derivativos o los flexivos, ¿ok? Que no pueden estar solos, que necesitan de una raíz. Los derivativos son los prefijos, los infijos y los sufijos, y los flexivos ya tienen dos tipos, que son los simples y los amalgamas. Dentro de los simples están aquellos que señalan género y número, ¿ok? En los sustantivos y adjetivos, y dentro de los amalgamas los accidentes gramaticales del verbo, persona, número, tiempo, modo y aspecto. Los prefijos, volvemos a los derivativos, son aquellos que se colocan delante del lexema, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, subterráneo, inmoral. Y los infijos son los que están entre el lexema y el sufijo, ¿no? Muchas veces no tiene significado, sino que con la formación de palabras se han quedado ahí, ¿no? Goterón, ¿ve? ¿Ok? Gotón debería ser lo correcto, ¿ok? Pero existe este infijo goterón que le da mayor sentido a la palabra, pero no tiene significado. Los infijos no tienen significado, solamente unen el sufijo con el lexema. Y los sufijos son los que van después del lexema, ¿ok? Por ejemplo, saludable, ¿ya? Vamos ahora a los mecanismos de formación de las palabras, ¿ok? Tenemos primer mecanismo, que es la derivación. La derivación, vamos a tener un lexema al que le vamos a poner un prefijo, preguerra, premenstruación. Hay otras en las que puedes ponerle un lexema con un sufijo y un morfema flexivo, deportista, o agregarle un morfema flexivo, que ya dije que es de número, deportistas. Y el otro es cuando tienes el lexema, un sufijo y un prefijo, ¿no? Multinacional tiene el prefijo, tiene un sufijo, pero un solo lexema, ¿ok? En las derivadas solo hay un solo lexema y les puedes agregar el prefijo, sufijo, todos los que tú quieras, pero el lexema tiene que ser solo uno. En cambio, en el mecanismo de la composición, ya vamos a tener dos lexemas. Dos lexemas para formar una palabra compuesta. Necesitamos dos lexemas, dos raíces. ¿Ok? Cuando tenemos lexema, lexema, vamos a usar la yuxtaposición, donde las palabras no cambian, ¿no? Los morfemas salvavidas solamente se unen. No hay ninguna variación. Boca, calle. No hay ninguna variación, solo se unen y la palabra ya está formada. Pero en la composición propiamente dicha, va a haber un pequeño cambio. Mano y obra, para juntarlos, para formar composición, cambiamos por la I por la O, ¿no? Maniobra. Pelo y rojo, para formar la composición, se vuelve la O, se vuelve I también. Pelirrojo, blanquirroja, ¿no? Entonces, una de los lexemas va a sufrir variación. Esa es la composición propiamente dicha. Ahora, el mecanismo de la parasíntesis, ¿ok? Es la combinación de las derivadas con las compuestas. Es decir, vamos a tener dos lexemas y un prefijo o sufijo. Puedes tener dos lexemas o un prefijo. ¿Ok? Entonces, para y caídas, ¿no? Tengo dos lexemas y luego un morfema flexivo también. Centro y campo, centrocampo, pero yo quiero agregarle el sufijo centrocampistas. Es una composición. Aquí hay centro y campo y luego hay un agregamiento de sufijos, ¿ok? Entonces es composición más derivación forma la parasíntesis. Exámenes de admisión, digo de CEPRE, ¿ok? Para puntos. Completa el organizador. Proceso formativo de las palabras. A ver, parasíntesis combinación. A ver, veamos. Alucinar.
ya descarado, no, aquí solo hay prefijo, solamente hay una raíz semántico, una raíz quinceañera, puede ser, ¿no? 15 años y un sufijo, puede ser la C o la E hasta ahorita. Derivación, solamente agregamos sufijo o prefijo. Beso, besito, puede ser. Ya, degradar, grado, degradar, perfecto, muy bien. Composición propiamente dicha, la yuxtaposición y qué más, y por prefijación. Entonces, a partir de esto ya se descarta la C. Para completar esto hay tres tipos de composición: la yuxtaposición, la composición y la prefijación. ¿Y qué es la prefijación? Es cuando existe un morfema independiente, por Dios, ¿ok? Y a nosotros se nos ocurre unirlos, ¿ok? Y formar por diosero, ¿ok? Entonces ahí se vuelve una composición por prefijación, pero no sería una derivación, no sería una derivación, ¿sabes por qué? Porque por Dios existe como palabra separada. El por tiene significado propio, no es un prefijo sin significado, ¿ok? Entonces puede existir por sí solo. Entonces forma una composición por prefijación. Y una onomatopeya es cacarear. Pues muy bien. Vamos con la 2. Señala la alternativa que presente error en el sonido onomatopéyico del animal. El cuervo crasita, el león ruge, el mono barrita, la vaca muge, el cerdo gruñe. El mono no barrita, el mono chita. ¿Quién barrita? El elefante. Vamos, a ver, señala la alternativa que presenta una palabra formada por yuxtaposición. Yuxtaposición es juntar dos palabras sin alterar su raíz, su lexema. Toca y disco. Toca y disco. He alterado, no he alterado en nada, así que la respuesta sería obvia. Siete vecinos, sí he alterado. Y encima esto no es composición, la 1 es para síntesis porque hay una sufijación. Por diosero para síntesis. Ok, composición propia y sufijación. Ok, ¿ve? Entonces la única respuesta es la A. Empecemos con la primera categoría gramatical, el sustantivo, ¿ok? Es aquella palabra que sirve para referirnos a personas, animales, objetos, ideas, sentimientos, ¿no? Más que nada para nombrarlos. Es una palabra variable, ¿ok? Con morfemas gramaticales flexivos de género y número. En el número tenemos el singular y el plural, chicas, chicas, y en el género obviamente masculino y femenino. Pero dentro de estos están pues, ¿no? Algunas clasificaciones más. Por ejemplo, los sustantivos de doble forma, ¿no? Gato, gata, perro, perra. Los sustantivos que son común de dos. La presidente, el presidente. La joven, el joven. Los heterónimos que cambian raíz, cambian todo. Vaca, toro. Caballo, yegua. Los sustantivos epiceno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ballena macho, ballena hembra. ¿Ok? Usa el adjetivo macho, hembra. Los homónimos, que varía según el significado. Si yo digo el radio, es el elemento químico. Si digo la radio, es el aparato, ¿no? Que emite señales y escucha música, ¿ok? Ambiguo, es cuando tiene el A o el A cualquiera, ¿no? El agua, las aguas, ¿ya? Forma fija, no existe forma masculina o femenina de esa palabra, solo existe una sola forma. Por ejemplo, el diamante, no existe la diamante, no existe, ¿ok? La llave, no existe el llave, ¿ok? Y los neutros, ¿no? Son aquellos adjetivos que usan el artículo lo. Generalmente son los adjetivos sustantivizados, ¿no? Lo bueno, lo agradable. Muy bien, clases de sustantivos por su extensión, común o propio, ya sabes, por su cantidad, individual o colectivo, isla, archipiélago, abeja, enjambre, por su naturaleza, concreto, abstracto, pera, cariño, el centauro, el unicornio, ¿ok? Por su estructura simple o compuesta. Ahora, ten en cuenta que en CEPRE, ¿ok? A los simples, dentro de los simples, consideran a los primitivos y derivados.
¿ya? Y los primitivos son los que tienen un solo lexema, cero prefijos, infijos, y los derivados ya los que tienen prefijos, infijos y sufijos. Muy bien, ahora vamos con algunos exámenes de CEPRE para puntos, algunas preguntas. Señala el sustantivo que designa un conjunto de peces. Conjunto de peces, sustantivo colectivo, cardumen. Clases de sustantivo por su forma. Tenemos a los primitivos, a los derivados, a los compuestos y a los simples. Los primitivos no provienen de otro sustantivo, los derivados se forman a partir de otros sustantivos, el compuesto unión de dos raíces y el simple de una sola raíz, la A. Respuesta, la A. Vamos, dice aquí, reconoce la clase de sustantivo que presenta la palabra subrayada. Clase de sustantivo. Para el hombre andino de la época prehispánica, el tiempo y espacio eran sagrados. ¿Sabes aquí cuál es la dificultad? Que te decía que dentro del simple están los derivados y primitivos. Es decir, que CEPRE no considera como clases de sustantivos a los primitivos y derivados, sino que están dentro de los simples. ¿Ok? Entonces, de una, para muchos sería de primitivo, pero ya te dije que no es considerado una clase, sino es considerado un tipo de simple. Entonces, su clase de sustantivo propiamente, ¿no? Es un sustantivo simple y dentro de lo simple es un primitivo. Pero en sí sigue siendo, ¿ok? Sustantivo simple. Vamos con el adjetivo. Califica el sustantivo, ¿ok? Se usa como modificador directo del sustantivo. Tiene accidentes de género y número, ¿ok? Y es de inventario abierto. Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. El grado positivo, la forma normal. El comparativo, inferioridad menos que, igualdad tal como, tan como y superioridad más que. El superlativo absoluto, el perifrástico, muy o extremadamente, usa un adverbio, ¿ok? Y los directos, y los érrimo, nuevísimo, paupérrimo, antiquísimo, y los relativos que usan el más de todo el salón, el menos alto de toda la clase, ¿ve? Exámenes tipo CEPRE para puntos que vinieron sobre este tema. Identifica la oración que presenta el adjetivo comparativo de superioridad. Comparativo, superior, más que. El único que veo el más que en la A. Rocío es más exigente que Lucy. Sexto y último tema, perspectiva literaria. ¿Ok? Vamos a trabajar los distintos temas de esta clase ya que son muchísimos. Los vamos a trabajar respondiendo preguntas de exámenes tipo CEPRE, como un seminario, ¿ok? Para repasar cada uno de esos temas. Vamos, algunas técnicas narrativas. 4 tipos de narradores. Protagonista, la que el protagonista cuenta su propia historia, ¿ok? Por ejemplo, Ríos Profundos. Testigo, la que el amigo, ¿ok? Que está dentro del libro, sin ser el protagonista, cuenta la historia del que sí es el protagonista principal. Entonces, por ejemplo, Dr. Watson con Sherlock Holmes. Narrador omnisciente, el que lo sabe todo. Todo pensamientos de todos los personajes. El narrador múltiple son varios narradores protagonistas que cuentan su propia versión de los hechos. Vamos con el orden, el relato lineal, que va desde el inicio a fin, en el orden cronológico. El flashback, que vuelve al pasado, ¿ok? Retrospección, analepsis, y luego regresa al presente. Anticipación, que es un flash forward, que va al futuro. Anticipación, prolepsis, y luego regresa al presente. Dentro de las formas de referirse al discurso tenemos el discurso directo, el discurso indirecto. El discurso directo es cuando utilizamos exactamente las palabras que dice el personaje, usando guiones, comillas. En cambio, el discurso indirecto solamente lo parafraseamos lo que él dijo, sin uso de guiones ni comillas. Ejemplo, discurso directo. José Manuel dijo, comilla, los deportes me gustan mucho. Exactamente es lo que él dijo. En cambio, en el discurso indirecto será, José Manuel dijo que los deportes le gustaban mucho.
¿Ve? Solo estoy diciendo lo que él dijo, sin uso de comillas o guiones. También repasemos un poquito de los géneros literarios, ¿ok? Recuerda que los 3 primeros géneros aparecen en Grecia, ¿ok? En la obra poética de Aristóteles, los 3 primeros, que es el lírico, el épico y el dramático. Pero luego es Friedrich, el alemán Friedrich Hegel, que los ordena tal como lo trabajamos en CEPRE, en el siglo XVIII. ¿Ok? Aquí he considerado 5 géneros, pero los 4 primeros géneros son los principales: lírico, poético, narrativo, ¿ok? Se realiza en prosa, épica, cuentan hazañas históricas de héroes, y el dramático para ser representados ante un público. ¿Ok? Vamos, exámenes. Se prepara puntos. Primera pregunta. Se excluye de las especies líricas. A ver, madrigal, especie del género lírico. Oda, género lírico. Sainete, género teatral. Epigrama, género lírico. Elegía, género lírico. Se va sainete porque es un género, es una especie del género teatral o dramático. 14. Señala qué especie narrativa corresponde a la definición. Es un relato breve y que se centra en una sola historia. Fácil. Si se centra en una sola historia es un cuento. Si se centra en varias historias, varios personajes, extenso, novela. Identifica la especie literaria descrita a continuación. A ver, pieza teatral jocosa en un acto de carácter popular, jocoso, popular, que se representa al intermedio al final de una obra, ¿no? Entonces, fácil, el sainete. Ten en cuenta esto porque este género les encanta. Mira, ya hemos visto 2 preguntas con sainete y con sainete. Ya, memorízate por favor a esta especie literaria del género dramático. Vamos ahora un poco con las rimas, ¿ok? Tenemos la rima sonante, asonante o imperfecta, que solo riman vocales, y la rima consonante y perfecta, en la que rima la vocal y el consonante. Ahora, si te das cuenta, aquí dice, identifica la clase de rima que tiene los siguientes versos. Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es una flor de pluma o ramillete con alas. Tenemos que alas, alas, ok, consonante vocal, y uma, consonante y vocal, es una rima perfecta. Pero es una rima perfecta ¿de qué? Ajá, aquí está, mira. A, bebé al medio, rima redonda o abrazada. Repasa tus rimas. La rima pareada es A, bebé, 2 rimas juntas, 2 rimas después. La redonda es 2 a los extremos, 2 a los medios. La cruzada A, B, uno aquí, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y la monorrima es cuando todas los versos tienen la misma terminación. Bueno, un poco con las figuras literarias también. Dice, identifica la figura literaria del ejemplo. Naces como una mancha voraz. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, al tener el cómo de frente símil, ¿no? ¿Por qué no es metáfora? Porque la metáfora es una comparación implícita. Su mismo nombre lo dice. Nunca va a usar la palabra como o alguna palabra que sea de comparación. En cambio, el símil es una comparación explícita que tiene que usar esa palabra. ¿Ok? El hipérbole es una exageración. La antítesis es una contraposición de ideas. Vivo sin vivir. El pleonasmo es una repetición. Temprano madrugó la madrugada. ¿Ok? Subir para arriba, bajar para abajo. Mis ojos ven. ¿Ok? El epíteto es una cualidad que inherente. Blancanieve. El hipérbaton es el desorden del verso. ¿Ya? La anáfora es la reiteración de las primeras palabras en un verso. La onomatopeya, ¿ok? Imita el sonido natural de los objetos, de los animales. ¿Ok? La sinestesia, atribución de una sensación a algo, ¿no? Por ejemplo, que no le corresponde. Mis ojos, ¿qué escuchan mis ojos? ¿Qué ven mis oídos? ¿Ve? Vamos con la siguiente pregunta de figuras literarias. Identifica la siguiente figura literaria. Mi corazón llora por ti. Un corazón, ¿ok? No tiene vida, es inanimado, y si yo le doy vida, le doy una característica humana, lo estoy personificando. Figura literaria, personificación. Muy bien, chicos. Espero que este video te haya servido para repasar estas 6 semanas.
Si por favor necesitas que especifiquen algún tema, necesitas que, no sé, haga el tema morfología en una sola clase, en un solo video, no sé, que te explique mejor el sustantivo, mis no lo he entendido, podrías hacer una clase de sustantivo, encantada, escríbeme, ¿ok? Como ya está cerca el examen, podríamos hacer un pequeño en vivo del tema que tú me pongas en los comentarios, ya sea el sábado o el viernes. Así que voy a estar atenta, por favor, pidan el tema en la que ustedes desean profundizar y haremos pues esas clases. Mucho gusto, cuídense, bendiciones.